interprete la palabra ahí cuando es prosperar, que lamentablemente está muy tergiversada. Y justo algo que tiene que ver con el último versículo que leyó Eduardo en el libro de Nahum, la palabra confiar, ¿sí? A veces la confianza es algo que tal vez no lo sopesamos realmente como corresponde. Y yo he preparado un PowerPoint, a ver, no sé si me pueden dar para compartir la pantalla, basado, y eso sí quisiera que, no lo he puesto en el PowerPoint, pero sí quisiera que lo leyéramos en la Biblia, basado en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Proverbio 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Antes de comenzar el mensaje, quisiera que tuviéramos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por permitirnos tener esta reunión, aunque sea en esta forma, pero con un mismo sentir en el corazón, de haber compartido distintas peticiones de oración, Señor, de haber disfrutado también de unas canciones de alabanza, y que seas tú, Señor, ahora hablando a través de tu palabra, que tú conoces cada uno de los corazones presentes. Te damos gracias por todo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a basarnos primeramente en el primer versículo. La palabra fiar es lo mismo que la palabra confiar, ¿sí? Ahí dice, fía o confía en el Señor con todo tu corazón. Cuando habla de todo, a veces no valoramos, no pensamos lo que significa todo, ¿sí? Como que a veces lo hacemos como si fuera en forma parcial y tal vez no descansamos en lo que significa estar en la presencia de Dios en todo sentido. En Proverbio 28-25, no lo busquen, solamente puse ahí la última parte, dice: mas el que confía en Jehová prosperará. Esa palabra prosperar, en hebreo, una de las acepciones, tal vez no es la única, pero tal vez la que más se le menciona, no sé cómo se pronuncia en hebreo eso, salach o tasalach, significa avanzar o empujar hacia adelante. Significa que en la medida que nos comprometamos, vamos a avanzar. Y digo que esto estaba muy tergiversado porque esa palabra prosperar, mejor dicho, no uno, sino lamentablemente, se la ha desdibujado como diciendo uno va a crecer en lo económico. O sea, si vos confías en Dios, si vos descansás en Dios, te va a ir bárbaro, vas a tener una buena casa, vas a tener auto, y buen trabajo. Y puede que sí lo tengas, pero eso no es el objetivo. Significa avanzar en todo sentido. ¿Y saben qué? Cuando uno confía en Dios, ¿en qué avanza? Obviamente, en lo espiritual. Obviamente también eso trae una redundancia positiva en la parte emocional. Tiene que ver con la parte de emociones, tiene que ver con a veces la mente, los deseos, y después vamos a ver un poco más adelante lo que tiene que ver con nuestra propia salud física. Podríamos decir que una persona prospera en la medida, no tanto en lo que tiene, en lo que quiere, sino en lo que necesita para su vida, obviamente espiritual, emocional y conforme a la voluntad de Dios también en lo material. Obviamente como creyentes sabemos que no debemos confesar todos nuestros pecados, ¿sí? Aún como creyentes
Lamentablemente a veces podemos, a veces uno dice un traspié. No, no, para Dios no hay tamaño de pecado. O es chico o grande, el pecado es pecado. Y aún David en uno de los salmos dice que le revelara los pecados de aquellos que le son ocultos. Hay cosas que a veces tal vez en nuestra vida, digamos, nos dificulta el avance espiritual y hay cosas que necesitan ser tratadas en nuestro interior y pedirle a Dios si hay cosas que el Señor trabaja en nuestro interior, que eso ya lo vamos a ver después, pero también si hay pecados por confesar, que el Señor nos ayude en ese crecimiento. Ahí se los voy a leer yo, en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados, Proverbios 28:13, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir? No va a avanzar. Pero el que los confiesa, ¿y qué es confesar? Ya sabemos, decir lo mismo que Dios quiere que digamos, estar en la misma sintonía, no decir una cosa por otra. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Obviamente, si uno confía en Dios, obviamente va a tratar de hacer todo lo que a Dios le agrada, y si hay algo en nuestra vida que está frenando nuestro avance, y tal vez no lo conocemos, Señor, muéstrame qué es lo que está frenando este avance espiritual. En Jeremías 17:17, no hace falta que lo busquen porque ahí ya se los puse, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y no es lo mismo decir que yo confío en alguien que decir que mi confianza es en alguien. Voy a tomar como ejemplo, no sé si está Jorge, pero bueno, si no está, lo tomo como ejemplo. Supongamos que, bueno, yo digo, sí, yo confío en Jorge. Y la verdad que confío plenamente. Entonces viene alguien y me dice, mira que Jorge tal cosa. Uy, no, pero no debe ser. Viene otro y me dice que Jorge tal otra. Viene alguien, 3, 4, y yo ya medio como que no tengo total confianza. Pero si pueden venir 20 y decirme algo de Jorge que tal vez no sea correcto, yo voy a decir no, mi confianza es Jorge. Obviamente que no lo puedo decir en una persona en general, ¿por qué? Y porque somos débiles y podemos tal vez tener algún traspié, pero no es lo mismo de decir que yo confío en Dios que decir mi confianza es Dios. Por más que haya cosas que no salgan, digamos, favorables, aún así debería confiar en Dios. Entonces, decir que mi confianza en Dios es más fuerte de decir mi confianza es Dios. Es decir, más allá de las circunstancias que tal vez me toque vivir, yo a pesar de eso, descanso y confío en Dios. Por eso decir que mi confianza es Jehová. Por eso acá dice, bendito el varón que confía y cuya confianza es Jehová. O sea, más allá de todo, mi confianza descansa en el Señor. Digamos, como un resumen corto, digamos, de este pasaje, al confiar en Dios vamos a prosperar o vamos a avanzar, no apoyándonos en nuestros propios conocimientos o experiencias, que dice ahí, no te apoyes en tu propia prudencia. El siguiente versículo dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si lo reconocemos en cada una de las áreas de nuestra vida, ponemos el control de nuestro Señor en cada una de esas partes. Y acá la promesa que es, si lo reconocemos y le damos cada una de las áreas de nuestro corazón, Él va a corregir nuestra senda. Es posible que tal vez hayamos tomado alguna decisión que tal vez no era la correcta y empezamos a tomar un camino que no era el adecuado, o sea, empezamos a tener un desvío. Qué importante era ante la presencia del Señor prontamente, para que esa corrección sea rápida y no que pase el tiempo y a veces la corrección tiene que ser mucho mayor. Si le damos cada área, bueno, Él ordenará nuestras sendas. El Salmo 37:5
Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Acá encontramos dos palabras, una que mencionamos antes que era confiar en Dios y acá es la palabra camino. Y la palabra encomendar es una palabra interesante que en hebreo significa hacer rodar. Es como si uno hiciera rodar o se desprendiera de lo que uno tiene para realmente entregárselo, y en este caso ¿a quién? A Dios. A veces decimos que le entregamos las cosas a Dios, pero nos cuesta soltar. Entonces no estamos haciendo rodar, por lo tanto no estamos encomendando a Dios nuestro camino, no lo estamos reconociendo en todas las áreas de nuestra vida, y por ende Él no es que Dios no lo pueda hacer, pero está esperando esa confianza de decir, Señor, te entrego, y entregarlo verdaderamente. A veces nos cuesta entregar. Sabemos de ese pasaje ahí en Isaías 43, lo voy a leer, Isaías 43, 16. Isaías 43, 16. No voy a mencionar de qué viene hablando este capítulo, pero esto también tiene que ver con algo profético, lo que va a ser más adelante el juicio de Babilonia. Y acá le dice en el versículo 16 de Isaías 43, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilos quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Acá está mencionando lo que tiene que ver allá en la época cuando Moisés y el pueblo de Israel llegan hasta el borde del Mar Rojo y bueno, obviamente el pueblo todo desanimado viendo que venía el ejército atrás persiguiéndolo y se encuentra frente a ese mar. Y a través de Moisés, ese mar es abierto para que ese pueblo pueda caminar por un lugar seco, pero ese mismo lugar seco por el cual pasó el pueblo de Israel, cuando viene el ejército, como dice acá en el versículo 17, caen juntamente para no levantarse. Una vez alguien decía, refiriéndose a que alguien lo cuestionó, habrá sido en un momento dado que el mar estaba bajo, por eso pasaron por apenas una pequeña cantidad de agua. Y el otro dijo, sí, puede ser, pero ¿sabe qué es lo majestuoso de todo esto? Que en esa pequeña cantidad de agua se ahogara todo un ejército de los egipcios. Y acá dice, ahora lo extraño de todo esto sería, ¿cómo? Acá dice el Señor, en el versículo 16, el que abre camino, como diciendo, ¿se acuerdan de todo lo anterior? Pero el versículo 18 dice, no se acuerden de las cosas pasadas, entonces parece como una contradicción. No, así como Dios con su poder liberó a su pueblo en aquel momento, no es para que tampoco estemos diciendo, nos liberó, podríamos decir cómo Dios nos ayudó en aquel momento y haciendo memoria cómo Dios nos utilizó para el avance de su obra. No, es cada día, viviendo cada día, un día a la vez. Dios nos quiere seguir utilizando y Dios va a seguir haciendo las cosas conforme a su poder. Acá le menciona, así como Dios, acá fíjense en el versículo 19, cómo termina diciendo, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad o donde no hay. Y a veces entregamos las cosas a Dios, las encomendamos y tal vez esperamos una respuesta conforme a lo que nos parece cómo debería ser. Y hablo también por mi experiencia propia, ¿no? A veces uno cree que las cosas, digamos, deberían ordenar de alguna forma.
y Dios nos termina sorprendiendo de la forma que menos nos imaginamos. Y a veces, creo, ¿no? Pedimos perdón porque Dios nos responde de una forma que no imaginamos. Y bueno, creo yo, ¿no? A veces nos termina dando más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero bueno, realmente es la benevolencia de Dios. Y justo también, como mencionaba ahí al último Eduardo, Jehová es bueno, y grande es su misericordia. El siguiente versículo que habíamos leído de Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La frase o el pasaje de no ser sabio en su propia opinión aparece 8 veces en el libro de Proverbios y también aparece 2 veces en el libro de Romanos. En Romanos 12:16, pero también aparece en 11:25, aunque no dice exactamente así, sino que dice no ser arrogante en cuanto a vosotros mismos. En otra versión aparece no ser sabio en su propia opinión. No ser sabio en sí mismo es muy importante tener en cuenta esto. Se suele decir el hombre es aquello de lo que se alimenta, ¿sí? A veces nos alimentamos de más, bueno, en fin. Pero podemos estar comiendo comida chatarra y nuestro sistema inmunológico no va a ser el mejor precisamente. Podemos estar alimentándonos de mala, digamos, de lectura que no es correcta, y así también nuestra mente se va a perturbar. Podemos estar no alimentándonos espiritualmente y en realidad no estamos estancados, sino que estamos decreciendo. O sea que así como es en lo natural, también es en lo espiritual. El apóstol Pablo marca cómo alimentar nuestra mente. ¿Se acuerdan ahí en Filipenses 4:8 cuando dice todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo recto, si hay algo bueno en esto, pensad? Obviamente todas esas características tienen que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que nuestra mente está focalizado en todo lo que tiene que ser con la obra de nuestro Señor y que Él obre en nuestra vida, en la medida que nuestra mente empiece a ser, como dice Romanos 12:2, dice, no conforméis a este siglo, o sea, sino transformaos en una metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento a vuestra mente. ¿Sí? En la medida que nos alimentemos de la palabra de Dios, nuestra vida no solamente va a ir siendo modificada, sino que también vamos a experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay un hermano que es psiquiatra cristiano que es de España, el hijo de José María Martínez, un enseñador realmente muy bueno, que ya falleció, y el hijo que es psiquiatra dice, pensar que tantas veces, inclusive a veces en algunos ambientes cristianos, se habla de tener una mente positiva, de que Dios va a hacer esto, lo otro, y ya el apóstol Pablo aquí escribió, tener una mente pensando en todo lo mejor. Ahora, en todo lo mejor no para el punto de vista de uno, en todo lo mejor que es Cristo. Y en la medida que tengamos la mente focalizada en la persona de nuestro Señor, así también se va a ir alimentando nuestra mente y nuestra vida espiritual. El resultado de ser sabio en nuestra propia opinión es como tener una balanza falsa. Ahí en Proverbios 21:2 dice 21:2 de Proverbios, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. A veces podemos decir que, o sea, imaginemos una balanza, ¿no? Que no está equilibrada, porque ya hay un contrapeso, es decir, cuando ya vamos con algo que nosotros mente imaginamos o suponemos. O sea, ya tenemos un pensamiento previo de algo. Pero, el Señor pesa
cuáles son nuestras decisiones, ¿sí? Es como tener una balanza falsa, es decir, que ya de antemano es como que imaginamos que las cosas tal vez deberían ser así, decimos que confiamos en Dios, que Dios va a obrar y a veces las circunstancias que nos tienen medio como cuando los discípulos estaban en la barca y parecía que se hundía, Señor, sálvanos, que morimos. El Señor le había dicho, hay que ir a la otra orilla, y de pronto se habían olvidado, y nosotros nos olvidamos a veces también, ¿eh? Y el Señor en una sola palabra de pronto calmó toda la tempestad. Y a veces el Señor, si quiere, esta pandemia podría desaparecer mañana mismo. Y el Señor tiene todo un porqué. Y aún en estas limitaciones, que es cierto, como habló el hermano, quisiéramos estar reunidos, abrazarnos físicamente, aún en estas limitaciones el Señor te quiere seguir utilizando. Y no, creo que el Señor también nos está probando a nosotros como creyentes en las distintas circunstancias que estamos viviendo, que creo que nunca imaginaríamos. Opiniones propias, pero en un corazón engañoso. ¿Les suena eso? Jeremías 17. Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el hebreo, en el original, ¿saben cómo comienza la palabra acá? Es Jacob o Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob sí que significaba? Suplantador, engañador. Y en el original es Jacob o Jacob. Jacob es el corazón o engañador es el corazón más que todas las cosas. ¿Y saben qué dice en el original? Y sin remedio, o sea, incurable. ¿Quién lo conocerá o quién lo sanará? O sea, no hay cura. Por eso en el versículo 14, Jeremías dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No hay forma de ser curado sino a través de la obra de nuestro Dios en nuestro corazón. Fíjense lo que dice el original, es incurable sin remedio. Y ahí inmediatamente el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En el hebreo, ahí en el versículo 10, dice, yo Jehová que escudriño, no es la mente, que escudriño el corazón y que pruebo, inclusive creo que en la versión 1909 también dice lo mismo, que pruebo, ¿saben qué? Las entrañas o los riñones. Bueno, para un judío el corazón era la sede de toda la conducta del hombre. Y los riñones o las entrañas es así como la sede de todos los instintos, es decir, los afectos más profundos del hombre. Acá yo quisiera que nos quedáramos con dos palabras porque después vamos a leer otro pasaje que dice, yo Jehová que escudriño la mente o el corazón y que pruebo, ¿sí? Escudriño y pruebo. Y así como Jeremías estuvo orando para que el Señor lo sanara y lo salvara, así también hay una oración de David en el Salmo 139 que quisiera que me acompañaran. El Salmo 139, antes de leer los dos versículos, es interesante este salmo porque encontramos las tres características básicas, digamos, de Dios. Su omnisciencia, cuando que dice, por ejemplo, ahí en el versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Su omnisciencia, todos mis caminos te son conocidos. Su omnipresencia. Dice, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hicieren mi estrado, he aquí allí tú estás, y su omnipotencia. Cuando dice, versículo 13, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos o fueron vistos por tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Tres características, por decir las principales, ¿no? Características de Dios. Eso a título, digamos, comentario. Pero yo decía que así como Jeremías había orado ahí en el en el versículo 14, sáname y sálvame, acá en el versículo 23 y 24, ¿qué dice David? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Se acuerdan que yo le dije que nos quedáramos con dos palabritas? ¿Qué dice acá en el versículo 23? Examíname y pruébame. ¿Sí? ¿Qué hay en mi interior? A veces sería bueno, como decíamos, que el Señor, pedirle que el Señor siga obrando en áreas de nuestra vida que necesitan tal vez ser tratadas. ¿Sí? Aún tenemos esta naturaleza humana que sigue batallando, ¿no? El mismo apóstol Pablo lo reconoce ahí en Romanos 7, pero obviamente también reconoce que está el Espíritu que le ayuda en esa batalla. Y bueno, y por eso en esa debilidad que a veces tenemos, pedirle al Señor que el Señor nos examine y nos pruebe. O escudriñar y probar. Si estamos aferrados a Dios, naturalmente nos alejaremos del mal. Fíjense cómo termina acá el versículo 7, cuando dice, teme a Jehová y apártate del mal. En la medida que estemos bien firmes de Dios, lo otro va a ser una consecuencia. Nos vamos a apartar del mal o de todo lo que tenga que ver con lo que a Dios es abominable. En la medida que estemos agarrados al Señor, lo otro es una consecuencia. Nos apartaremos del mal. Y el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es, esta parte, digamos, la relacionaba también, que me llevó a estudiar, no ahora, también hace un tiempo atrás, pero ahora lo estaba ordenando también, viendo, había cosas de otra forma. Ahí en Hebreos, perdón, me adelanté una parte. En Hebreos 4:12, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva quiere decir que tiene vida, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí en Hebreos 4:12, cuando habla de los tuétanos, habla de la médula de los huesos. El esqueleto, por decir algo, no es la percha del cuerpo, sino es sobre lo que, digamos, está colgado el cuerpo, por decirlo así. La vida que tienen los huesos realmente es bastante interesante porque en el interior de un hueso encontramos la médula ósea, las células madres, los vasos sanguíneos y nervios. La médula ósea formada por tejidos blandos, las células madres que viven ahí en la médula ósea y se dividen y generan nuevas células sanguíneas y son las que producen, ¿saben qué? Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Y todo esto dentro del interior de los huesos, aparte obviamente de vasos sanguíneos y nervios. Ahora,
Cuando decimos refrigerio para tus huesos, está hablando de toda tu salud. No está hablando de que si tengo dolor de huesos, sino, fíjense, la vida que hay dentro de los huesos y el origen, porque ahí se generan todo lo que tiene que ver con las células sanguíneas, ¿sí? Y la sangre cumple distintas funciones en beneficio de nuestro organismo: defensa ante infecciones, llevar oxígeno de los pulmones a distintos órganos, distribuir nutrientes y cuántas cosas más. Y todo lo que hemos venido leyendo dice: todo esto, confiar en Dios también será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu salud. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de prosperidad, que era avanzar? Y también dijimos en lo físico, conforme a la voluntad de Dios. No significa que uno por ahí no tenga problemas de salud. Y eso no quiere decir que si tiene problemas de salud no va a confiar en Dios. Significa que en la medida uno confía en Dios, va a tener una vida conforme a la voluntad de Dios y también va a redundar en una salud física. Por eso digo, no significa que a veces no podemos tener enfermedad. Sí, es así, es conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Oró 3 veces. Y bueno, ¿y qué dijo el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Según la palabra, ¿qué papel ocupa la sangre para nuestra vida? Levítico 17:11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haré expiación de la persona. Porque la vida de la carne en la sangre está. Nuestra vida física en la sangre está. ¿Cuántos años hace que se ha escrito el libro del Proverbio? Entre 700 y 900 años hacia atrás. El Levítico, ¿cuántos años más para atrás? La Biblia tenemos un manual que es un manual para nuestra vida espiritual y para nuestra vida física. No hace falta que tengamos que conocer medicina. La medicina ha ido descubriendo cosas que no ha ido abriendo los ojos, que ya la palabra estaba, de algún modo estaba expuesta, nada más que obviamente no había el discernimiento para llegar a entenderla en profundidad. Pero en la medida que uno descansaba en la presencia de Dios, todo iba a redundar para un avance en lo espiritual, obviamente, en nuestra vida almática y también, conforme a la voluntad de Dios, obviamente también en nuestra salud. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Simbolizando el derramamiento de sangre. Así también, sin el derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecado. Y por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos la vida espiritual por la gracia de Dios. Así como la sangre física está para nuestra vida física, por la sangre derramada de nuestro Señor, es que pasamos de muerte a vida espiritual. Finalmente, un desafío, como tal vez no se ve el título: ¿y cómo está mi vida espiritual? ¿Será avanzando? ¿Será retrocediendo? Como decíamos hace un rato, no podemos decir que está estancada, porque en la medida que está estancada, retrocedemos. Es lo mismo que aquel dice: bueno, no, yo no como para no engordar. Te está debilitando, o sea, estás retrocediendo. Si uno se apurara, tal vez a decir: y sí, yo creo que tal cosa o tal otra. Yo digo, digamos, lo dejé acá como una puerta, no apurémonos a responder. Y en lo personal me quedé un poco con lo que dijo David en un Salmo 139. Escudriñame, prueba. Que el Señor nos ayude a avanzar en nuestra vida espiritual. Sabemos de todos los beneficios de avanzar, de crecer, y tal vez pasemos por prueba, obviamente, pero que el Señor nos ayude no solamente a confiar en Dios, sino que nuestra confianza sea plena, total en Dios. A Él sea la gloria por toda la eternidad.
Amén. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada.
sabido. Tengo vida,